El último ataque, que es electroquímico, es el tema de corrosión de armaduras. La corrosión de armaduras, esta diapositiva la hemos visto ya en la unidad 1, es la responsable de la mayor cantidad de fallas en estructuras de hormigón. Recuerden que falla o conclusión de vida útil no significa que sea un colapso de la estructura. Esto ya lo vimos al inicio de la unidad 8 y lo vamos a terminar de repasar en el último punto. Pero si nosotros agrupamos todas las causas de falla de las estructuras relacionados con problemas de hormigón, durabilidad, corrosión, materiales inadecuados, que es todo lo que está en amarillo, más el tema constructivo, porque no solo hay que especificar un buen hormigón, sino tiene que controlarse, no solo hay que especificar un recubrimiento de acuerdo con las pautas del reglamento, sino también hay que controlarlo en la obra. Entre ambas se llevan 2 de 3 fallas aplicando los conceptos que procuramos transmitirles en esta materia. Cerca de un quinto, el 20% es relacionado con cálculo, que es lo que ustedes tienen muchas materias en la facultad, con lo cual es importante tener en cuenta de que dentro de las fallas lo que más causa de finalización de vida útil prematura, recuerden que las estructuras de hormigón no son eternas, es el tema de corrosión de armaduras. Esto está dado porque mucha cantidad del hormigón que se utiliza es hormigón armado, varios están en ambiente marino y la corrosión vamos a ver que también es un fenómeno universal, ya que uno de los dos tipos de corrosión es por carbonatación, que es tomar el dióxido de carbono ambiente. Con lo cual hay dos grandes tipos de corrosión, que es por carbonatación y por cloruros. En general son los dos que agrupan la mayor cantidad de los casos. Hay otros casos muy particulares como corrosión por corriente, por corrientes inducidas, corrosión por bromuros, pero son cosas muy de libro, muy difícil para encontrarlas. Y tenemos estos dos grandes grupos que ya están estudiados. Una es el ataque que le da el dióxido de carbono al hormigón, que más que ataque mejora una propiedad, pero reduce lo que es el pH, con lo cual esa protección natural pasiva que le daba el pH arriba de 12 a las armaduras no es posible, ahora en este caso. Y la otra es los cloruros, que son sales muy presentes en todo ambiente marino y también en otro tipo de estructuras, como pueden ser eh, techos o estructuras colindantes de piletas de hormigón o de ciertos procesos químicos industriales que utilicen cloruro. En la industria del petróleo hay algunos ejemplos. Y la corrosión por cloruros es mucho más rápida y puede degradar una estructura en 5 años o menos. Y las prevenciones que uno debe tomar para ambientes agresivos medios y severos, hay excepciones de ambientes muy severos, pero con un buen hormigón, una buena colocación, una buena compactación, buenos recubrimientos, generalmente es suficiente. Así todo, en la mayor cantidad de las fallas se dan porque el hormigón no es bueno o no se ha especificado bien o no se ha controlado bien o quizás no se ha curado el hormigón y el recubrimiento, que es lo más importante, no tiene durabilidad o bien por falta de respeto de lo que son recubrimientos. Con lo cual, la solución a los problemas de corrosión desde el inicio del proyecto es relativamente fácil, pero intervienen las tres partes involucradas: la buena especificación del hormigón, el control de la calidad del hormigón elaborado y el control de las tareas constructivas, que en este caso sería tareas previas: asegurar recubrimientos, colocación, compactación y un curado adecuado. Respecto a lo que es el mecanismo, ya sabemos desde material, y lo hemos visto acá, que el hormigón armado es posible por la adherencia natural que se da entre el acero y el hormigón, que por suerte tienen coeficientes de dilatación térmica muy similares, si no, no podrían trabajar, porque bueno, el hormigón trabaja muy bien a tracción y el hormigón no, con lo cual suple esa debilidad. Y lo importante en este tema es que naturalmente protege con un pH muy alto a la corrosión de las armaduras. Esto, si se acuerdan, fue por casualidad que se encontró, fue un jardinero, Joseph Monnier, quien dio las primeras pautas del hormigón armado y no pensó en todo esto, pero le salió bien. Es decir, que sin alguna de estas condiciones no podríamos trabajar con hormigón armado y vaya a saber qué sería hoy de la ingeniería civil. Con lo cual, el hormigón
vamos a ver que le da una protección doble a lo que es la armadura. Una es la película pasiva que se da por un pH alto. Arriba de 10 la armadura no se corroe y las reacciones de hidratación, hidróxido de calcio, álcalis, oxidrilo y todo eso hacen que en la solución intersticial, que es el agua cargado con todos estos compuestos en contacto con la armadura, tiene un pH superior a 12, con lo cual garantiza esa protección. Y también una barrera física, es decir, que la barrera física es que el espesor de recubrimiento, 3, 5, 6 centímetros, en función del ambiente de exposición, es algo para que tampoco se dañe lo que es la armadura y que trabaje en conjunto con el hormigón. Respecto a la corrosión, de forma simplificada, hay dos causas, ya lo dijimos y lo repetimos. Una es carbonatación, que consiste en cuando el frente de carbonatación va avanzando, esto se da por una ley cuadrática, es decir, que al inicio es más rápido y luego mientras va penetrando es más lento, le cuesta más ingresar al dióxido de carbono en una superficie carbonatada. El dióxido de carbono va reaccionando con hidróxido de calcio, que es uno de los productos de hidratación, 20-25%, lo que llamamos porlandita, y lo transforma en carbonato de calcio, una reacción natural, es la misma reacción que las cales aéreas. Si quieren repasar en la unidad 3 van a ver que es así, y allí van a comprender que en este caso tiende a volver a su forma natural, es decir, con el dióxido de carbono vuelve a ser una piedra caliza, lo cual da mayor dureza, una pequeña mayor resistencia al recubrimiento, lo cual no está mal, sin embargo reduce lo que es el pH. Si se reduce el pH a menos de 9, se disuelve lo que es la capa posible, y si existe agua y humedad en condiciones necesarias, que vamos a ver que agua y oxígeno, disculpen, que la humedad óptima ni totalmente sumergido ni totalmente seco, hay humedades del 60 al 80% que son las más propicias para la corrosión, da lo que es corrosión. Y si no, por otro lado, que existan cloruros en cierta cantidad, que acá hay un debate, pero se determina lo que es un umbral crítico de cloruros, que es el porcentaje de cloruros en porcentaje del peso del cemento. Si ustedes recuerdan, cuando hemos estudiado agua, hemos estudiado agregados, cementos, aditivos que prohibíamos el cloruro de calcio, cada uno limitábamos los cloruros. ¿Para qué? Para que inicialmente el hormigón tenga una cantidad de cloruros inferior a cierto umbral crítico que es bastante discutido, pero más o menos se sabe qué cantidad de cloruros son los que ya disuelven esta capa pasiva e independientemente del pH pueden traer lo que es una corrosión de forma mucho más acelerada que la misma carbonatación. Este umbral crítico vamos a ver que varía para casos corrientes entre el 0,2 y el 0,4% del peso del cemento. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo el 0,4% del cemento y tengo 300 kilos por metro cúbico, estaremos hablando que con 1,2 kilos de cloruro por metro cúbico puede iniciarse ya la corrosión, con lo cual es muy importante el control de las materias primas antes del ingreso a la hormigonera. Y ahí se inicia lo que es el proceso de corrosión, reitero, después de esta primera etapa, que es o que el frente de carbonatación llegue a las barras o que los cloruros superen cierto umbral crítico. Se da un proceso, un ánodo y un cátodo. No solemos ser muy exigentes con esto, pero tienen el funcionamiento de una pila en la cual una sección cede electrones, la otra gana electrones, con lo cual lo que es una parte en el ánodo se va disolviendo lo que es el hierro, y como el conductor es metálico, que es la barra de acero, en otra parte van apareciendo lo que son los óxidos. Con lo cual en una parte pierde material, pero en la otra principalmente gana ese hierro, ¿sí? Realmente es acero, pero principalmente es óxido de hierro, se va transformando en óxidos, y cuando se oxida, los óxidos tienen un volumen de 3 a 8 veces el volumen inicial, con lo cual cualquier acción expansiva tiende a deteriorar el hormigón, y como las barras están cerca de la superficie, tiende a saltar lo que es el espesor de recubrimiento, y ahí directamente está la barra al ambiente y puede corroerse. Con lo cual hay dos grandes etapas para cualquier modelo de durabilidad, en este caso para lo que es la corrosión, en el cual el dióxido del frente de carbonatación tiene que ingresar las barras o cierto umbral crítico de cloruros llegar a la barra, ese es el inicio, ahí no hay corrosión, ¿sí? Y luego linealmente empieza a haber, cuando existe oxígeno, humedad y ciertas condiciones de temperatura propicias para la reacción electroquímica, se va degradando y va aumentando lo que es el grado de corrosión hasta que pueden aparecer fisuras y eventualmente reducciones importantes de sección de las barras.
Acá tienen un ejemplo sencillo de cómo se tiene lo que es arriba. Fijémonos en esos 4 puntos. Antes de la corrosión está la barra. Cuando empieza a haber ciertos productos de corrosión, empieza a haber fisuras, y si esas fisuras llegan al recubrimiento, porque también van para adentro, pero las que antes llegan a dañar es el recubrimiento, salta el recubrimiento y ahí queda la barra expuesta y bueno, ya no, el hormigón ya pierde la barrera física, con lo cual ya eso no es hormigón armado. Fíjense abajo, si yo abajo tengo una fisuración temprana por asentamiento plástico, por otra causa, que llega a las armaduras, bueno, ya voy a tener un camino andado para que el dióxido de carbono y los cloruros lleguen a las barras. Cuando llegan a las barras, que puede ser más rápido, si hay una fisuración inicial, empieza la fisuración interna, luego empieza lo que es la fisuración hacia lo que es el recubrimiento, que es lo que está en contacto con el ambiente agresivo, y empieza a deteriorarse la estructura, y en este caso sí puede llegar a causar lo que es el colapso de una estructura sin preaviso. Realmente si uno haría tarea de mantenimiento de rutina, estos aspectos se ven, pero como no se hacen, la podríamos considerar sin preaviso. ¿Qué quiere decir? Que conceptualmente una falla por corrosión da un aviso, pero porque se ve externamente los óxidos, las fisuras, pero si no se hace mantenimiento o si no se recorren la parte inferior de los puentes o las pilas, puede ser sin preaviso porque no he realizado esas tareas. Como les decía, los óxidos de hierro aumentan de 2, 2,5 hasta 6, 7 veces, algunos hasta 8 veces, y el esquema es parecido a este que está, a veces no se entiende, pero tengo el hormigón con una barra que es el marrón oscuro y el naranja es el herrumbre de los óxidos. Luego van aumentando esos óxidos y esos óxidos también van haciendo que reduzca la sección del acero, es decir, que la sección del acero de la varilla del 12 ya no es del 12, capaz que es del 10, del 8, y va perdiendo lo que es capacidad resistente lo que es ese elemento, pero llega un momento en el cual genera presiones, estalla el recubrimiento y ahí la corrosión se hace mucho más rápido porque esta barrera física no existe más ya directamente. Y lo importante en el tema de la corrosión es que para una viga, para una pila, tener la corrosión en todo el largo de la barra, tenerlo en un punto es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una barra de tracción y la corto o reduzco la sección en un punto, es la sección crítica por donde va a romper, con lo cual una corrosión por picaduras que se llama puntual ya es suficiente para reducir o hacer desaparecer la sección de la barra, al menos en una sección, y ya esa barra es como no existiera en toda la estructura porque no transmite esfuerzos. La corrosión por carbonatación se da en todos los ambientes, es mucho más lento, se da principalmente en hormigones porosos, cuando hay bajo recubrimiento, cuando tengo tasas de humedades entre el 55 y el 85%, con lo cual ambientes secos como Mendoza, Neuquén, San Juan no suelen tener este problema de corrosión, además no tienen cloruros porque no hay ambiente marino, pero otros ambientes como Entre Ríos, Corrientes, Formosa sí tienen más humedad relativa, con lo cual más humedad en el hormigón y más posibilidad de que el frente de carbonatación ingrese, porque necesita agua para ingresar, como también va a estar la humedad disponible dentro del hormigón para que se desarrollen lo que son las reacciones de corrosión. Es un fenómeno natural, por eso se denomina corrosión universal. Estos son los ambientes que hablamos A1, A2, A3. Y la reacción, como hemos visto, es muy sencilla, que es la porlandita, que es uno de los principales responsables del pH alto en el hormigón. Reacciona con el dióxido de carbono y agua, por eso la humedad es importante para formar carbonato de calcio y agua, que baja lo que es el pH. Luego puede reaccionar con aluminato, silicato y calcio hidratados, pero no es algo que sea grave propiamente dicho. Es más, no es grave para el hormigón, da mayor dureza superficial, mayor resistencia al recubrimiento, pero baja el pH. Esto lo hemos visto cuando estudiamos el ensayo de esclerometría, que era una medición de dureza, daba lo que era un rebote mucho más grande si la superficie estaba carbonatada, por eso el ensayo se limitaba superficialmente a una edad de 56 días o menos. Estos son los ensayos que ya vemos en durabilidad, que es la expresión de fenolftaleína. Consiste en apenas uno saca un testigo, porque si no se carbonata casi instantáneamente en la escala de minutos, uno le hace una aspersión al 1% de fenolftaleína, un indicador de pH, y se pinta de un morado rosado muy característico de forma casi instantánea. Esto tarda algunos segundos, y fíjense arriba a la izquierda, es una losa en la cual la parte central no está carbonatada. Los primeros 4 centímetros sí y los otros 2 centímetros no. Pero fíjense que ya en 4 centímetros voy a tener las barras, con lo cual ya pierdo lo que es pasividad.
estos testigos arriba a la izquierda fueron un edificio de 10 años. Imagínense, en 20 años no voy a tener nada, eso significaba que el hormigón era sumamente pobre, es más, dio menos de H13. A la derecha, fíjense un testigo de hormigón con lo que es 1 centímetro de carbonatación. Esta estructura creo que tenía como 20 años, lo cual es normal encontrar ese hormigón que no es que sea malo, pero tiene un pH bajo, y las barras, como van a estar dentro de ese centímetro, no corren ningún riesgo todavía. Y abajo a la izquierda, fíjense una estructura de también 30-35 años, la cual un testigo se ve como toda la superficie, aún la de la fisura interior, tiene un pH alto, está pintado rosado, pero cerca de la fisura, fíjense cómo hay una penetración del frente de carbonatación preferencial, porque la fisura, la prefisuración, si es arriba de 0,4 milímetros en general, es propicio para que entre el frente de carbonatación, pero como la fisura es más finita adentro, no había penetrado en estas décadas. Acá tienen piletas de bodega de 40 o 50 años, fíjense, totalmente deterioradas. Fíjense que esto está por el exterior, con lo cual puede haber algo de ataque ácido, pero fíjense, esto en Maipú, las piletas esas no tienen ninguna recuperación. Fíjense el grado de corrosión que tiene, no es cloruros. Y fíjense abajo una pileta de 100 años en perfecto estado. Fíjense, hemos sacado testigos, ahí cortamos barras, la verdad que impecable. ¿Por qué? Porque el hormigón habrá sido mejor, habrá habido más recubrimiento. Ustedes fíjense en la de arriba a la derecha, el recubrimiento que hay no es nada. Debe ser 1 o 2 centímetros, con lo cual con el tiempo esa estructura ya se considera que ha terminado su vida útil. Y reparar una estructura así, ustedes fíjense en la parte inferior que no existen las barras ya. A ver, esto es Mendoza, ¿sí? Son casos extremos verlo en Mendoza, pero fíjense como algunas barras horizontales, que son las de menos diámetro, han desaparecido directamente, con lo cual, bueno, esa estructura refuncionalizarla sería algo sumamente complejo por el deterioro que tiene. Los cloruros ya dijimos que es algo que ataca mucho más rápidamente, está en los ambientes marinos y en otros tipos de estructuras. Fíjense esa pila de un puente arriba a la derecha, qué peligroso andar por ahí, porque uno dice, y están todas las varillas, pero no están recubiertas por hormigón, se pueden pandear, no van a trabajar bien la tracción, la sección va a estar sumamente reducida, con lo cual eso también es un riesgo estructural muy importante. Abajo a la izquierda, fíjense cómo se ve relativamente bien el hormigón, salvo en un punto que hay una corrosión localizada, lo cual sería mucho más fácil para reparar. Pero si no la reparo a tiempo, esta barra me va a desaparecer en el tiempo con un ambiente marino, no es una exageración. Con lo cual, no va a trabajar toda la barra en toda la viga. Esto es sumamente importante. Y este umbral crítico de cloruro, que es una cantidad que disuelve la capa pasiva, suele darse en este tipo de ambientes y es más rápido que la carbonatación. Acá tienen un ejemplo en ambiente marino, lo que es una barra con con diferentes tasas de corrosión. Fíjense, una barra con ciertos óxidos superficiales, algo completamente deteriorado, eso ya no es acero, lo de la derecha. Fíjense tableros de puente inferiores, fíjense lo que es rehabilitación de estructuras, lo que puede costar esto, y fíjense abajo a la izquierda que ya hay reparaciones hechas y está todo fisurado nuevamente, con lo cual si no hago bien las cosas de entrada, mucho mantenimiento y mucho costo asociado. Fíjense a la derecha como las barras están a la vista, están expuestas, con lo cual este puente es inseguro, totalmente inseguro. ¿Por qué? Porque yo no tengo hormigón armado. Esas barras que el calculista puso por algo ahí no están trabajando dentro del hormigón, con lo cual no puede haber transmisión de esfuerzos. Y bueno, reparaciones de este tipo son sumamente costosas. Ven arriba a la derecha, imagínense el costo de reparar esa estructura, de allí la necesidad de especificar, controlar el hormigón y controlar las tareas constructivas para garantizar cierta durabilidad y eventualmente tener herramientas para diseñar con una vida útil más elevada. ¿Qué es lo que me dice el SISOC 201? Me da diferentes ambientes. El A1, el A2, el A3. Realmente el A1 no es agresivo, con lo cual no, al ser un ambiente seco de menos de 50-60% de humedad, ya dijimos que no va a estar el agua ni para que avance el frente de carbonatación, que necesita agua para transformarse en carbonato de calcio, ni va a estar el agua necesaria para las reacciones de corrosión de la pila con el oxígeno, la reacción electroquímica que se da, con lo cual no lo consideramos agresivo, por eso no está en esta tabla. Y ahí tenemos lo que es el ambiente A2, que es relacionado a cemento 0,50 a 25 megapascales, un ambiente templado, sin tan elevadas temperaturas, humedades medias. Con humedades muy elevadas y elevadas temperaturas, la corrosión aumenta la tasa de corrosión no solo en el avance del frente de carbonatación, sino también la tasa de corrosión después
por la disponibilidad de humedad, y coincide con el ambiente M1, que era aquellas estructuras que en ambiente marino, pero entre 1 y 10 kilómetros de la costa. Los ambientes CL y M2 son más estrictos, 0,45 y 35 megapascales para el caso del hormigón armado. Recuerden, para el hormigón pretensado es más restrictivo, para el hormigón simple es menos restrictivo. En este caso CL eran los ambientes de cloruro fuera de lo marino y M2 eran estructuras o sumergidas o sometidas a vientos marinos a menos de 1 kilómetro de la costa. Y el ambiente agresivo más, eh, desde el punto de vista marino, más agresivo es el M3, que coincide con el Q3, relación agua-cemento máxima 0,40, resistencia a compresión mínima 40 megapascales, con lo cual mientras más agresivo es el ambiente, mientras mayor humedad, mayor temperatura tengo para que aumente el frente de carbonatación, o mientras tengo zona de alternancia de mareas, como puede ser en el ambiente M3, más agresivo va a ser y necesito menos relación agua-cemento y más resistencia, que es el control indirecto de que el hormigón sea suficientemente compacto. Asimismo, existe una especificación algo discutida, pero está en la norma europea y está en el CIRSOC viejo, en el CIRSOC nuevo, en la nueva norma IRAM de hormigón elaborado, que para elementos de hormigón armado, recuerden que lo que es la corrosión no es una patología propia del hormigón, sino del hormigón armado, pretensado, por supuesto, que como los cables son mucho más delgados, es mucha más posibilidad de riesgo de una estructura pretensada o postensada, se exige lo que es un contenido de cemento mínimo de 280 kilos. Este contenido es discutido, a veces se dice 260, a veces 280, pero 280 es lo que dice el reglamento, que está destinado a darle esa protección pasiva, es decir, que haya cierta cantidad de cemento, que bastante ya son adiciones. Recuerden que un cemento puzulánico puede tener 40% de adiciones, un cemento de alto horno 60% de adiciones, que le dé cierta pasividad, es decir, que si yo tengo muy poco cemento, el pH en la solución intersticial va a ser bajo, entonces necesito cierto cemento para que me dé un pH alto y cierta garantía. Como les digo, esto es discutido, en ciertos reglamentos no aparece esta especificación, y bueno, es algo que hay que tener en cuenta al diseñar hormigones. Sería el contenido mínimo de cemento para elementos de hormigón armado, salvo para hormigón masivo armado con recubrimiento de más de 10 centímetros, que baja a 200 kilos por metro cúbico. Y la otra disposición muy importante del CIRSOC, que ya algo hemos hablado, pero lo reiteramos acá, es el contenido máximo de cloruros, que sería este umbral crítico. Se da un umbral crítico para hormigón sin armar de 1,2%, esto es altísimo. La mayor cantidad de la bibliografía internacional coincide en que el umbral crítico de cloruro está cerca de 0,40% del peso del cemento. Acá, según CIRSOC, son entre 0,06 y 0,30, lo cual es bastante más conservador que lo que dice la bibliografía. Si yo tengo un curado normal, quiere decir no acelerado, curado acelerado por vapor da una mayor inestabilidad, lo cual hace que los cloruros sean un nivel inferior. Un medio sin cloruro, que es una estructura en Mendoza, se pide un 0,30% del umbral crítico, y si tengo cloruros en el exterior, se limita a la mitad. ¿Por qué? Porque voy a tener más posibilidad de que ingresen esos cloruros y que terminen esa fase de iniciación, esa fase 1, más temprana, o sea, más temprano que en un caso de un ambiente sin cloruros. Si se cura a vapor un elemento, como la industria del premoldeado, ciertos puentes, se limita al 0,10%, y para hormigón pretensado se limita al 0,06%, lo cual es sumamente restrictivo, pero es comprensible, ya que cualquier picadura, cualquier falla en un cable que tiene una sección muy reducida puede causar el colapso de un puente, por ejemplo, sin casi preaviso. En cambio, cuando uno tiene un elemento de hormigón armado, las barras son más grandes, y al ser más grandes, bueno, la corrosión va a penetrar mucho más lentamente. Además, que sin entrar en detalles, como le dije inicialmente, hay ciertos aspectos como ciertas corrientes erráticas o los hormigones bajo tensión elevada, como los elementos pretensados, que tienden a aumentar lo que es la velocidad de propagación de la corrosión, es decir, la etapa 2. Y también el CIRSOC 201 me da los recubrimientos, porque dijimos que para combatir la corrosión principalmente hay que dar un buen hormigón y un buen espesor de hormigón, es decir, que sea compacto y que el frente de carbonatación o los cloruros tarden cierto tiempo para llegar a las barras.
bien sea para despasivarlas o bien sea para tener cierto contenido de cloruros y disolver lo que es la capa pasiva. A medida que es más agresivo el ambiente, fíjense A1, A2, respecto a C2, que era congelaciones de hielo con sales, M2, M3, Q2, Q3, los recubrimientos van aumentando cerca de un 50%, fíjense, y los ambientes intermedios como el Q1, el M1, CL, C1, A3, tienen recubrimientos intermedios, con lo cual para diseñar una estructura yo tengo que saber qué ambiente de exposición voy a tener, porque me va a limitar no solo la categoría resistente mínima, sino también el recubrimiento mínimo. Y es un dato de partida importante para diseñar, bien sea el hormigón de las bases y fundación, el primer renglón, lo que es el hormigón expuesto al aire, lo que no está expuesto al aire, vigas y columnas. A ver, hay diferentes recubrimientos que hay que respetar, algunas en función del diámetro de la barra, pero esto se da para barras solo mayores a 32 milímetros. Entonces, bueno, la verdad que son tablas para usar desde el diseño y por eso es diferente hacer una, una instalación industrial, un galpón frente a la costa que en San Juan. ¿Por qué? Porque frente a la costa voy a tener que dar mucho más recubrimientos, en San Juan voy a tener menos recubrimientos. O va a ser diferente, para hablar de zona no sísmica, hacer un galpón en Mar del Plata, en la costa, que hacerlo en Tandil, en el medio de Buenos Aires, que no hay cloruros. No hay zona sísmica, las cargas son las mismas, pero las solicitaciones ambientales son mayores, con lo cual me va a dar especificaciones de recubrimientos que tienen que tener muy presente, porque muchas veces se lo olvidan cuando vean el resto de las materias. Es decir, que cuando se dice un recubrimiento es dato, bueno, hay que consultar si ese dato es correcto o no en función de mi ambiente de exposición, de allí que no es recomendable extrapolar proyectos directamente de un lugar a otro como estructuras tipo. ¿Qué medidas tengo para proteger o recuperar las estructuras? Hay una gran cantidad de métodos y de patentes, empresas que se dedican específicamente a esto y hay diferentes alternativas. Una es emplear barras recubiertas de otras aleaciones, recubiertas con epoxi o de otras aleaciones, por ejemplo de acero resistente al ambiente, cobre, níquel, lo que es la protección catódica o ánodos de sacrificio, o técnicas mucho más específicas como la decloruración del hormigón y la realcanización del hormigón. Vamos a ver algunas diapositivas. Acá tienen ejemplos de barras de refuerzo revestidas con epoxi. Esto se emplea principalmente en el estado de Florida, que es de los ambientes más agresivos que hay. Fíjense, hasta los separadores de recubrimientos están pintados con epoxi. Esto se difundió mucho, algo que es sumamente costoso. Sin embargo, yo no tengo experiencia con ello. Dicen que tiene algunos contras, que en el acopio, el almacenamiento, si se, por ejemplo, si uno doble el acero, se salta el epoxi. Si uno lo pica, se salta el epoxi, puedo tener un lugar justamente donde entren los cloruros, y si se parte la barra en un lugar, es lo mismo que se partiera en tres. El mismo concepto de la transmisión de los esfuerzos. También, en ciertas obras, esto en algunas obras de Japón, se emplean lo que son barras de refuerzo de acero inoxidable, lo cual, imagínense los costos asociados que puede llegar a trabajar, pero son barras iguales que las de acero, mismos diámetros, todo, misma conformación, nada más que de acero inoxidable, lo cual hace que el costo sea tremendamente superior. Pero son alternativas que existen ante ambientes sumamente agresivos. Luego tenemos lo que es la protección catódica con ánodo de sacrificio, que son de magnesio de titanio, es una técnica que ya vimos en materiales de construcción y se puede hacer desde el inicio de la obra, en ambientes muy agresivos, o se puede hacer para recuperar estructuras que ya muestren notables signos de corrosión. Básicamente, los ánodos de sacrificio es lo que se ven, son plaquetas de magnesio titanio que funcionaban, los remito a la unidad 4 del material de construcción, porque estaban abajo en la tabla de electronegatividades, tanto al aire como en agua de mar, con lo cual hacían que se corroan preferencialmente y se van comiendo. Se ata eléctricamente con un alambre, nada más, ya hay contacto eléctrico. Todo esto se diseña con cierta densidad para cierta vida útil y este ánodo se va corroyendo, va desapareciendo y protege ante cualquier ambiente, cualquier severidad, lo que es la barra, hasta que se agote. Por eso se llama ánodo de sacrificio, hay que hacer inspecciones luego cada X años para ver si todavía queda lo que es potencial de este ánodo de sacrificio para que se siga corroyendo preferencialmente que las barras. Y otros aspectos mucho más específicos que tengo entendido que no hay experiencia en el país,
es, por ejemplo, hormigones que tienen muchos cloruros en el interior y que no hay corrosión avanzada todavía, pero uno quiere evitar que esos cloruros lleguen en cierta cantidad a las barras. Se hacen tratamientos de cloruración. Consisten en aplicar ciertos compuestos, ¿sí? Ciertas mallas electrosoldadas con ciertos compuestos que con una corriente inducida inversa obliga a los cloruros a salir por migración de la masa del hormigón. Esto se recubre en lo que son los elementos, se aplica una corriente baja y lo que hace es que los cloruros vayan migrando a lo que es esta superficie, que luego se quita toda esta superficie y queda la estructura con mucho menos cloruros, nuevamente dispuesta a que ingresen los cloruros, pero le he dado al menos una década de vida. Y cuando tengo corrosión por carbonatación, es decir, con ambientes no por cloruro, sino por ataque de dióxido de carbono, existen métodos de radicalización de recubrimiento de hormigón, métodos muy costosos como el de arriba, son casi patentes comerciales, que consisten en colocar ciertas sustancias, ¿sí?, sumamente alcalinas, bases principalmente, con mallas que se hace una proyección en la estructura y como es tan alcalino, van penetrando esos álcalis directamente en el hormigón y van volviendo a darle pasividad a ese hormigón del recubrimiento y el hormigón en las inmediaciones de la armadura. Es decir, volver a las posiciones iniciales, pero reitero, son técnicas sumamente costosas para obra de envergadura y que las realizan pocas empresas en líneas generales. Los últimos temas de la unidad lo veremos en una presentación independiente.